Vamos a dar inaugurado este segundo ciclo año 2025 del Seminario Internacional La Inteligencia Artificial y el Derecho. El día de hoy, el título de la ponencia, Abordaje de Criminología Digital, Convergencia de tres derechos humanos, derechos digitales, derecho a la seguridad pública y seguridad alimentaria. La misma que está a cargo del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Él nos acompaña desde el hermano país de México. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y colaboradores en extranjero, es un honor y es un privilegio. Puede dar inicio a la ponencia, maestro. Gracias, maestro. Buenos días a todos. El tema que nos ocupa hoy nos reúne en una realidad, en el aquí y en el ahora. Lo que a la mayor parte de los seres humanos nos interesa no es el futuro, sino el presente. Entonces, ¿por qué? Porque desde aquí es donde podemos diseñar un proyecto de vida hacia el futuro. Y pues el pasado ya está escrito y no únicamente lo podemos utilizar como experiencia. ¿Qué sucede en materia de tecnología, en materia de informática y de derechos digitales en la actualidad? Porque desde aquí es de donde podemos comprender el futuro. Sí, podemos estudiar el pasado para comprender cómo se ha desarrollado la tecnología hasta ahora, pero debemos tomar en cuenta en la actualidad en lo que es nuestro medio ambiente tecnológico. Nuestro tema tiene que ver con lo que es la justicia en la ciudadanía digital. Por eso es que hablamos de criminalística, de criminología, hablamos de derechos humanos, hablamos del derecho a alimentos, porque estamos siguiendo la línea que tuvimos en la anterior intervención, en el anterior curso. Eh, Aquí tratamos de darle un sentido práctico a la cuestión digital, pero tomando en consideración el derecho humano a los alimentos. ¿Por qué? Porque para poder estudiar lo que es la informática, podemos utilizar una línea desde cualquier aspecto de la vida en sociedad. Y el aspecto que nos interesa para el desarrollo de este tema es el aspecto de los alimentos. Pero, pues para ello necesitamos hacer una exploración de cómo se afecta el derecho humano a los alimentos por la criminalidad digital y cómo podemos tener en consideración lo que son los derechos humanos a alimentos, los derechos digitales y también el derecho de los estados, lo que es la teoría del estado, cómo gobernar el Internet y cómo está o favoreciendo o perjudicando el derecho humano a alimentos. Claro que nada más lo estamos presentando como eje, el derecho humano a alimentos, pero pues al mencionarlo estamos mencionando en realidad todos los derechos humanos que tendríamos que estudiarlos en forma exclusiva, cada uno de los derechos humanos en relación con con la inteligencia artificial, con lo que es la tecnología, lo que es la informática. Y, y bueno, empecemos. ¿Qué es la justicia en la ciudadanía digital? La justicia digital se define como la digitalización y modernización de todo el ecosistema existente en el Poder Judicial mediante el empleo de las tecnologías de información que permite mejorar las prestaciones correctas de los servicios judiciales a la ciudadanía. Entonces vemos que es un servicio del Estado hacia sus ciudadanos. El Estado tiene como primer objetivo la creación del Estado, la protección del ser humano. Y la protección del ser humano, ahora con lo que es los derechos humanos, nos percatamos que lo que trata de proteger el Estado y que es su razón de existir, es la dignidad del ser humano, de cada individuo y de la colectividad social.
Por ello tenemos diferentes derechos humanos, como son los derechos humanos individuales y los derechos humanos colectivos. Eh, Dentro de este contexto, que es antecedente a la era digital, pues nos permite tomarlos como base para saber cómo debemos regular el ciberespacio, lo que es la actividad dentro del ciberespacio. Entonces tenemos personas que por una naturaleza humana, de naturaleza dentro de la sociedad, su existencia, aun cuando no es deseable, su presencia es indiscutible, como son las personas que tienden a la criminalidad. Vemos una criminalidad que son delitos ordinarios, pero vemos unos delitos que son extraordinarios, ¿no? Que son los que atentan contra ciertos sectores de la sociedad, eh, como sería, por ejemplo, el ejemplo de la era nazi, donde se atentó contra la población judía y otras razas y otras nacionalidades, contra todos los extranjeros. Entonces, esto pues se ha dado en decir que son delitos contra la humanidad. Estos delitos de genocidio son pues lo más colectivo que podemos observar. Su existencia pues la podemos observar en todas las épocas de la humanidad y en todos los pueblos y en toda la geografía del mundo. Por lo tanto, no podemos negar la existencia de la criminalidad. Eso es algo inherente al ser humano. La criminalidad nos trae además el conflicto social, precisamente lo que da el origen a la existencia del derecho, a la necesidad de la existencia del derecho y del Estado, porque en su individualidad el ser humano es muy vulnerable. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano no cuenta eh, con la fuerza de un león, con las garras de un león, con el veneno de una serpiente en sí, ¿no? Para poder defenderse. Entonces, de hecho, su naturaleza es sumamente vulnerable. Su capacidad de defensa es muy reducida. No tampoco tiene un caparazón como una tortuga, no tiene todas las herramientas como lo tiene un cocodrilo, digamos, o sea, en el mundo animal. Entonces, no tenemos las herramientas para defensa. Es por eso que se explica en forma natural que nos agrupemos como seres humanos formando sociedades. Es el sentido y el principio de gremialidad o de asociación, en el cual el ser humano se agrupa para su protección. Pero, ¿qué protege? Bueno, tenemos seguridades. Necesitamos sobrevivir. Para sobrevivir necesitamos los alimentos. Entonces, si no tenemos alimentos, no vamos a sobrevivir o nuestra vida va a ser una penuria. ¿Por qué? Porque no tenemos alimentos suficientes o con debida, con debida nutrición. Esto nos afecta en nuestro desarrollo, en nuestra personalidad individual. Por lo tanto, los seres humanos, para proteger esta vulnerabilidad de la dependencia a los alimentos para su supervivencia, tanto individual como colectiva, entonces se agrupan en sociedades y dan una estructura jurídica con forma de Estado. Pues bien, esta es la finalidad del Estado y es el principio del capitalismo y del socialismo. O sea, lo que necesita la sociedad, hablando del socialismo o del capitalismo, es tener los satisfactores básicos. Y los satisfactores básicos se comprenden en los alimentos, que son la comida, el vestido, la habitación, la educación, el esparcimiento, entre otros. La situación es que estos derechos estas necesidades deben ser cubiertas y necesitamos un medio ambiente social que nos permita la satisfacción de estas necesidades. Para ello se instrumenta el Estado como una organización social que tiende al auxilio de nuestras necesidades. ¿Qué sucede entonces con los derechos digitales? Bueno, cada país está desarrollando su propia Carta de Derechos Digitales. Como vemos, en estado natural el ser humano eh, no necesita de la informática
de los derechos digitales, porque no existía. O sea, lo que es la informática no existía, no existía el Internet. Entonces, este es parte de un producto cultural de la humanidad. Este producto cultural crea en la sociedad y en el individuo necesidades. Estas necesidades son para tener igualdad de desarrollo en la personalidad y en la colectividad. De tal forma que tenemos necesidades naturales y tenemos las necesidades creadas, artificiales, por la sociedad misma, por la cultura. Entonces tenemos que cada país, cuando se ha ido desarrollando la tecnología, en medida que se ha ido desarrollando la informática, ha estado regulando este descubrimiento, porque no es una ciencia, sino que es una tecnología. Entonces, tomándolo como técnica y no como ciencia, porque no ha alcanzado tal grado, entonces tenemos que se han ido regulando las técnicas y los métodos y las herramientas digitales por cada país, pero el desarrollo no ha sido igual en cada uno de los países. Por eso tenemos además terminología que se utiliza y conceptos que se utilizan en un país y que se utilizan en otro. Las terminologías no son iguales entre creadores de tecnologías, los nombres, definiciones, pues cada creador tiene sus propios terminología y sus propios términos. Precisamente esto que forma parte de los derechos industriales, derechos empresariales y los demás registros de marcas y patentes a cada uno de los creadores digitales. Pues bien, no nada más a los creadores digitales, sino también a los creadores de tecnología digital. Entonces, cada uno de ellos utiliza una terminología distinta. Esto ha tenido que venirse tratando de homogeneizar a nivel mundial, pero obviamente pues tienen su idioma en Norteamérica, tienen su idioma cada uno de los países de Latinoamérica, porque aun cuando hablamos casi todos español, no tenemos el mismo bagaje en cuanto a conceptos y términos. Entonces, la diferencia es mucha en cuanto a la utilización del lenguaje técnico en materia de informática. Este lenguaje no ha sido socializado, es decir, no ha sido bajado a la base social de las poblaciones. Y esto se ha dado en llamar tanto el conocimiento sobre la herramienta material como de lo digital, se ha dado en llamar analfabetismo. Es un analfabetismo de la población, pero este analfabetismo cubre desde las más básico, como es las personas que se dedican a recolectar la basura, hasta los propios gobernantes. Cómo existe un analfabetismo desde nuestro presidentes o presidentas de las repúblicas, como también de nuestros diputados, senadores, y de nuestros jueces y mucho más de los ministerios públicos, abogados y peritos en distintas áreas. Entonces, este desarrollo tecnológico ha avanzado a pasos agigantados y con una celeridad tremenda. Esto nos ha dejado a la población vulnerables, vulnerables ante el entorno digital. Por ser analfabetas, por ignorantes, es por lo que tenemos una vulnerabilidad natural sobre esto. Somos como niños en un campo minado. ¿Por qué? Porque la tecnología trae consigo derechos y obligaciones. Estos derechos y obligaciones para cada uno de nosotros deberían ser conocidos, pero para poder hablar de derechos y obligaciones es necesario que hablemos de los conceptos y los términos en materia de tecnología informática, en materia de del software en materia digital. Entonces, es complicado que estemos en el año 2025 y que la población pueda comprender lo que es todo este problema que genera la inteligencia artificial y las tecnologías de información. No es un campo donde todos conocen. ¿Qué sucede? Bueno, cada país, por este desarrollo no unánime que se da sobre las tecnologías y sobre los productos digitales,
eh, tiene un desarrollo también normativo distinto, porque el impacto se da un impacto primario, un impacto a mediano plazo y uno a largo plazo. Pero estos impactos no han sido regulados ni seguidos, ni se ha llevado un estudio serio sobre pues, la implementación de los sistemas y de las tecnologías digitales. ¿A qué me refiero? Me refiero a el impacto ambiental. El impacto ambiental tanto en la cuestión de medio ambiente ecológico como en el medio ambiente social y en el medio ambiente cultural. En el medio ambiente también de actividad humana. ¿Cómo impacta la economía, el medio ambiente económico? Todo este impacto no es estudiado en forma previa a que la tecnología sea puesta a disposición de los consumidores. Esto de hablar de consumidores, entonces nos va a poner en el campo de otro sector vulnerable. O sea, somos consumidores de tecnología, somos consumidores de informática digital, de productos digitales. Pero ¿quién nos protege como consumidores de los productos digitales? El Estado, un Estado que está correteando al conejo, un Estado que no logra alcanzar los conocimientos siquiera para capacitar a sus gobernantes. Me refiero a su presidente de la República, secretarios de Estado, me refiero a los jueces, me refiero a senadores, diputados, a los de más alto rango dentro de la jerarquía política. No están capacitados y utilizamos la tecnología como analfabetas, es decir, como niños. De hecho, los niños tienen mucha más capacidad para adaptarse a las tecnologías porque han nacido con ellas. Esto es lo que es la brecha digital y lo que es también la brecha de edades, ¿no? Entonces, esto nos da una diferencia entre la población y el impacto en cada nivel de población es distinto. Es distinto el impacto en adultos mayores, en adultos, en jóvenes, en adolescentes, en niños. El impacto es distinto y debe ser regulado distinto de acuerdo a la edad de cada uno. Pero bueno, veamos la presentación ya que hemos dado esta introducción. Cada país está desarrollando su propia Carta de Derechos Digitales. Hay una línea general que sigue todos ellos y que repasamos a continuación. El acceso universal e igualitario. Las personas deben poder acceder a Internet. Recordemos que el derecho es el deber ser. No es lo que es, sino lo que debe ser. Son normas programáticas. ¿Qué estamos planeando con el derecho digital? Estamos planeando que ya las personas no sean analfabetas en materia digital. Por lo tanto, queremos una población que sea alfabetizada. Acceso universal e igualitario. Las personas deben poder acceder a Internet independientemente de sus ingresos, su ubicación geográfica o sus discapacidades. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU reconoce en su informe que el derecho del acceso es esencial para liberar libertad de opinión y ciudadanía, como Ciudad de México ya tiene programas para establecer una red de Internet gratuita. El acceso. Entonces vemos que dentro de los derechos primordiales es el acceso a Internet. Necesitamos acceder primeramente, pero esto también debe ser regulado. No hay derechos humanos absolutos. Entonces debemos regular el acceso a Internet. ¿Quién, cómo y cuándo y dónde y por qué y para qué acceder a Internet? Eh, el uso del Internet debe tener derechos y obligaciones, no nada más derechos. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de un usuario de Internet, de un consumidor de tecnologías y de un consumidor de productos digitales? Esto es lo interesante. El acceso universal e igualitario no únicamente hablamos de un derecho humano aislado, porque los derechos humanos tienen como característica que están interrelacionados y son interdependientes. Cuando se afecta a uno, se afectan todos, de tal forma que esto del acceso universal e igualitario nos da la idea de que debemos todos los seres humanos ser alfabetizados y tener un acceso informado a Internet con derechos y obligaciones conocidos. Generalmente nadie leemos lo que son las autorizaciones al acceder a las distintas plataformas e incluso sobre los equipos.
ni las consecuencias de ellos. No sabemos siquiera de qué están formados nuestros teléfonos. Lo que nos interesa es entrar a las redes sociales, la mayor parte de la población. Libertad de expresión, información y comunicación. ¿Qué vas a informar? ¿Qué vas a expresar? Todos tenemos libertad de expresión en cuanto a nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque debemos tener como premisa que el ser humano es incapaz de recabar, de tener en forma natural en sí todos los conocimientos universales para su desarrollo como persona. Por eso debe irlos recabando durante su vida. Entonces, en la libertad de expresión, pues se reúnen lo que es la exploración sobre la cultura, sobre los conocimientos, sobre el lenguaje y sobre los distintos etapas y circunstancias de la vida. Y un razonamiento que tiene el ser humano en el procesamiento mental para establecerse en el aquí y en el ahora. Y esta es esta realidad la que expresa a través de su lenguaje. Esta libertad de expresión se ve limitada por los conocimientos y la capacidad de cada uno de ellos. La información y comunicación. Bueno, ¿cómo podemos obtener entonces, tomando en consideración que el ser humano es un libro en blanco, para que pueda tener la capacidad de las capacidades humanas básicas, como es la capacidad de decisión? Una capacidad de decisión es tomada en consideración como una parte de la madurez del ser humano en sociedad. Podemos tomar decisiones razonadas, pero estas se explican únicamente cuando son decisiones informadas. Es entonces que la libertad de expresión es expresar tus pensamientos, tus sentimientos, lo que has razonado, el producto de tu razonamiento, los pensamientos, las ideologías. Esto nos permite expresar incluso dolor, hambre, frío, demás circunstancias, pero también sobre lo que vemos en nuestro entorno. Entonces, cada ser humano tiene una perspectiva y esta perspectiva es necesaria para abundar en los conocimientos, porque no todos sabemos qué frío se siente en la Antártida, no todos sabemos qué calor hace en África, no lo hemos sentido, no lo hemos experimentado, no hemos experimentado qué se siente cuando te corretea un león en la estepa. No sabemos cuando te ataca una águila en las alturas de una montaña. Cuestiones Cuestiones como estas nos percatamos de que los seres humanos en realidad no conocemos el todo y es imposible e impráctico. ¿Por qué? Porque nos llevaría toda la existencia a estar estudiando para algo que no se nos va a presentar en la vida. Nosotros estamos, por ejemplo, sus servidores, estamos en Coahuila. ¿De qué me sirve a mí saber si no voy a estar nunca en la Antártida? ¿Para qué me sirve tener esos conocimientos? Bueno, pues entonces estos conocimientos deben ser especializados y de acuerdo a cómo vamos viviendo. Eso es la necesidad. Pero el Internet nos permite todos los conocimientos reunidos en un mismo banco de datos en tiempo real. Al momento en que le piquemos nos va a dar la información. Esto nos facilita el poder adaptarnos al medio ambiente geográfico moviéndonos con una rapidez, porque antes de ir a un lugar, pues tienes que estudiar a dónde vas, las costumbres, los alimentos, los demás. Entonces, para poder moverte en forma más eficiente en la geografía del mundo y de la población del mundo y los pueblos del mundo, pues requerías estas informaciones. Ahora, estas informaciones son en tiempo real para poder conversar con otras personas y la era digital nos ha dado la oportunidad incluso de traductores en tiempo real, o sea, el mismo sistema nos permite convivir en el medio digital, incluso en el mundo real, pero estas personas deben tener un lenguaje común. El lenguaje común nos lo permite el Internet, incluso nos da la oportunidad de traducirnos. La información, entonces tenemos libertad de expresión y derecho a obtener la información. ¿Pero qué información? Toda la información es producida a través de la cultura y de la actividad humana. Entonces tenemos derecho como humanidad a obtener la información que ha sido creada a través del tiempo y que se ha sido depositada en el banco de datos del Internet y de los medios digitales. Y la comunicación sobre ellos nos permite comunicarnos con otros seres humanos. O sea, ¿de qué sirve tener libertad de expresión si no tengo libertad de comunicación, si estoy aislado? Bueno, y aparte la información, así como hay
información verídica, hay información que es falaz. Entonces, debemos limitar la libertad de expresión, la información que se sube y las comunicaciones. Porque vean ustedes, en las comunicaciones pueden ser que tenemos una comunicación de un sujeto que es el sujeto que produce la comunicación hacia un sujeto destinatario. Entonces, este puede ser, veamos, un pederasta, un varón de 50, de 60, de 70 años que se hace pasar en el Internet por niño utilizando la tecnología digital y de esta forma capta a sus víctimas. Esa información, esa información y esa información que él está desplegando en los medios digitales y esa comunicación que está dirigida debe ser de forma libre. Entonces la libertad de expresión, la información y comunicación atenta contra esta regulación. O sea, los derechos humanos no deben ser absolutos. Estos derechos humanos básicos se ven amenazados en Internet cuando los gobiernos bloquean sitios web o redes sociales, lo cual, según los autores, es una violación del derecho de comunicación y libre asociación o se censura contenidos, lo que va en contra de la libertad de expresión e información. Esto es un concepto erróneo. No es verdad que se trate de un atentado en todos los casos a la libertad de expresión e información. O sea, esto es tener el sospechosismo, tener siempre un temor de que estén actuando en forma criminal. Es decir, en forma de absolutista o totalitaria o dictatorial de control poblacional. Esto obstaculiza el desarrollo de la tecnología, del potencial humano y no nos permitiría el desarrollo de la expresión, de la información y de la comunicación digital. Entonces, debemos priorizar el desarrollo humano, el desarrollo de la tecnología sobre el mero temor. O sea, si, no podemos obstaculizarlo si no tenemos datos objetivos, reales, de que sea un peligro real. Esto nos lleva a la obligación de realizar actividades de prevención de riesgos en Internet. La estimación de riesgos debe ser natural, esencial y una obligación para el Estado. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos creado el Estado, o el ser humano ha creado el Estado, con la finalidad de brindarnos seguridad. Entonces, esta es una obligación. Eh, adelantamos, por favor, un poco la presentación, maestro. Libertad de expresión informática. Un poco más adelante. Así está bien. Algunos derechos digitales, privacidad y protección de los datos. Veamos, ¿qué vamos a regular en las normas para la protección de los seres humanos? Ya dijimos que tenemos personas que siempre están viendo que su existencia no es deseable, pero es real en la sociedad humana. Entonces, estas personas con tendencia criminal existen, de tal forma que es un riesgo natural y que debemos prever como un elemento, un elemento dentro del fenómeno del desarrollo tecnológico. Entonces, dentro de los riesgos es el estudio de la prevención, lo que debemos hacer, y precisamente es el estudio de los riesgos. Por lo cual, ¿qué debemos proteger? Para establecer los riesgos debemos proteger lo que son los derechos digitales, que es la dignidad. Como dijimos inicialmente, los derechos humanos se basan en la dignidad del ser humano. Y la dignidad del ser humano se basa en el goce y disfrute de todos sus derechos humanos, tanto individuales como colectivos, que es la obligación del Estado proteger. Entonces, todos los delitos y todas las faltas administrativas deben, faltas de otra índole, civiles, deben ser reguladas por el Estado dentro de la normatividad. ¿Qué es regular? Regular no es darle eterna libertad y absoluta libertad
de creación, absoluta libertad de hacer y dejar hacer y dejar pasar, como dicen en el liberalismo. No puede ser así porque en tal caso estaríamos hablando de un estado de anarquía. Es decir, un estado donde las normas no regulan al ser humano y el ser humano está como en estado de naturaleza. No podemos dejarlo así porque si lo permitiéramos así, entonces cada uno de nosotros estaría vulnerable ante todos los demás. En el momento es como el canibalismo. No se debe permitir el canibalismo porque el caníbal tarde o temprano va a ser comido por los demás. Entonces no podemos permitir esto porque yo como individuo pues estaría en riesgo de ser comido por mis conciudadanos. Pues bueno, entonces sucede lo mismo. En materia de derechos humanos debemos regular el disfrute y el ejercicio de los derechos humanos. Para regular es limitar. Entonces no puede ser en forma absolutamente abierta. ¿Y quién está encargado de limitarlo y de vigilar estos derechos humanos? El goce, el disfrute y el ejercicio de estos derechos humanos. El Estado, los estados. ¿Por qué? Porque así se han estructurado las instituciones a nivel global. Entonces, aprovechando la estructura de los estados a nivel global, en una federación de estados como es la ONU, podríamos estar estableciendo normas generales y globales, lo cual sería muy benéfico, pues nos permitiría a todos tener una libertad y una seguridad en la era digital. Por eso tenemos que estudiar los derechos de cada uno. ¿Cuáles son los derechos entonces trasladados a los derechos digitales, los derechos humanos trasladados a la tecnología y a la informática? El primero, privacidad y protección de datos. Los ciudadanos deben tener control sobre quién almacena sus datos personales, poder eliminarlos en cualquier momento. El derecho a la intimidad se ve amenazado en Internet por el robo de credenciales, la apropiación de datos personales y su uso para obtener beneficios económicos. Esto puede ser utilizado por los criminales y también poner en riesgo todos nuestros derechos humanos. Eh, las situaciones tienen nuestro domicilio, como te hacen una llamada de los criminales y te dicen, ya sé dónde vives, deposítame tanto porque yo sé dónde estudia tu hijo, yo sé dónde vives, yo sé dónde trabajas, yo sé quiénes son tus amigos, yo sé quién es tu amante, yo sé quién es tu... Entonces, tienen todos los datos en el ciberespacio. Esto les permite ubicarte en tiempo y lugar al grado de que esta función de tu celular le permite ubicarte geográficamente dónde estás en el tiempo real. O sea, esto le permite a los delincuentes incluso secuestrarte. A un ejecutor de la mafia le permite ubicarte para ir a ejecutarte donde estás comiendo, cenando, en misa. Entonces, la situación ahí es que debemos controlar el acceso a estos datos y que no cualquier población lo pueda acceder, que sea el más limitado el acceso a los datos personales. Cuando se unen todos estos datos personales, pueden atentar contra todos tus derechos, como es la vida, como es tu derecho a la alimentación. Todos pueden regular a un grupo poblacional en razón de tu raza, de tu credo. Toda esta información ya la tiene, está el mundo digital, porque tú se la has proporcionado. ¿Cuándo? Cuando subes fotografías de tu familia, cuando le das los datos al servidor sobre tu edad, sobre tu estado civil, ¿sí? O sea, datos que tú los proporcionas en forma voluntaria, pero que no sabes que en el ciberespacio son traficados. Todos estos conocimientos ponen en riesgo a la población, tanto a la población adulta como a la de infantil, y mucho más a la de infantil, porque sus conocimientos en la realidad social son inferiores en materia de seguridad que los que tiene un adulto. Esto es, pueden interactuar en Internet sin saber con quién estará interactuando. Esto los ha puesto en riesgo y esto pues ya es conocido en materia a nivel mundial cómo se está combatiendo la pederastia. Pero no únicamente la pederastia, imaginen ustedes también la situación de la trata de personas y el reclutamiento de personas para el crimen organizado.
la desaparición de personas, el secuestro express. Estos delitos nos dan la idea de que a través de los medios digitales se engancha al destinatario del mensaje para cometer sobre él delitos al grado de atentar contra su vida, atentar contra su libertad personal, atentar contra su derecho bueno, al libre tránsito, de una forma de control. Vemos que cualquier sujeto puede entrar a Internet y controlarte de tal forma. Entonces, pues necesitamos también una educación en materia de criminalística, en materia de criminalística digital, para poder evitar estos riesgos. Entonces, ¿cómo podemos darle el acceso a una persona a Internet si no sabe cómo manejarlo? Esto de manejarlo nos lleva a la idea de quién tiene un automóvil. O sea, todos tenemos derecho a tener un automóvil. Todos tenemos derecho a tener acceso a un automóvil. Todos tenemos derecho a poder trasladarnos en un automóvil, a poder manejar en el automóvil, pero no lo podemos dar a un automóvil a una persona que no tiene las capacidades o las condiciones necesarias para manejar y que no sabe los reglamentos de tránsito. Entonces, esta persona pues necesita una autorización del Estado para poder ingresar. Lo mismo debería suceder en materia de informática, en materia de derechos digitales. No podemos darle el acceso a cualquier persona para acceder a Internet ni a manejar ciertos productos. Entonces, los productos deberían estar registrados en un sistema de Estado para que nos digan quién, cómo, cuándo y dónde puede acceder, qué actividades puede desarrollar en el ciberespacio, porque el Estado tiene una finalidad. Su finalidad es buscar el bien común, pero también la protección individual. Entonces tiene que realizar un equilibrio. Si nosotros seguimos negando en un afán anárquico el control y la regulación por el Estado del Internet y de las actividades en Internet, pues estaríamos atentando contra la misma existencia del Estado. O sea, ¿para qué creamos el Estado? Para que nos brinde seguridad. Entonces, si nosotros no confiamos en el Estado, en el ente que hemos creado para brindarnos seguridad, pues entonces estamos atentando contra nuestra propia seguridad. Es como dejar la puerta abierta, porque el guardián es el Estado y nosotros le estamos prohibiendo al Estado que nos cuide. Y entonces, pues somos más vulnerables porque estamos quitando al guardián de nuestros derechos. El Estado, sí, por eso debemos intervenir más en la política como ciudadanos y más en estas políticas digitales. Porque sí, hemos creado un tipo de adicciones. La mayor parte de la población somos adictos a algún tipo de red, de red social y algún tipo de servicio. Pero esta adicción no es un buen hábito. Y este mal hábito nos va a crear problemas sociales. El derecho al anonimato. Creo que con lo que hemos expresado hasta ahora, vemos que el derecho al anonimato debe ser regulado. No es verdad que las personas puedan tener un anonimato al desplazarse ya en el Internet. Tal vez este se planteara al inicio, pero no podemos mantener a las personas en un total anonimato en sus actividades en Internet. Esto daría lugar a que todos los criminales pudieran realizar sus actividades y no podríamos ubicarlos en esto del anonimato. El derecho al anonimato y el cifrado de comunicaciones se ve amenazado especialmente en aquellos países que prohíben el envío de mensajes y comunicaciones cifradas, algo necesario para realizar transacciones fiables, seguras en el Internet. Este anonimato, pues hemos tenido que combatirlo a través de la investigación inteligente, de la investigación penal inteligente. Los peritos en informática de analistas de investigaciones criminales, ya utilizando la tecnología, utilizando la información y la recabación de una forma muy científica, como se realiza una tesis, recaban todos los datos para poder ubicar a los sujetos, aun cuando hayan utilizado perfiles falsos. Es decir, que hayan tratado de tener anonimato en sus actividades. Este anonimato es un obstáculo tremendo a la persecución de los delitos que se cometen a través de Internet. Considero que este anonimato no debe existir. No debe existir porque está atentando contra nuestra propia seguridad. Entonces, si damos preferencia a la seguridad sobre el derecho al anonimato, que no existe,
No existe porque no está regulado. No es verdad que exista el anonimato. No debe existir el anonimato. O sea, el anonimato debe ser más bien controlado y los estados deben tener, deben ejercer autoridad sobre el Internet y sobre sobre las actividades que realiza su población y de los sujetos que están dentro de sus territorios para poder tener una justicia material, porque la justicia no la podemos dejar únicamente en el medio digital y quitarle el acceso a Internet, quitarle los equipos tecnológicos. Eso es muy interesante cuando vemos ya las sentencias en materia penal, que a las personas que cometen delitos se les informáticos ya no tengan acceso dentro de las prisiones a los medios digitales, a la información digital, que no tengan acceso con el exterior, como quitarles sus celulares. Esto nos da la idea de que no es verdad que el anonimato sea una buena idea de entrada, en forma natural. Derecho al olvido. Es el derecho a que la información privada de una persona se elimine de las búsquedas de Internet, de bases de datos y directorios. Actualmente, la Unión Europea lo reconoce como GDPR, como derecho al borrado, y ya se ha invocado en otros países como Argentina, Estados Unidos, Corea del Sur o la India. Este derecho al olvido es un problema, porque si tenemos el derecho al anonimato, el derecho al olvido en conjunto, tenemos que los criminales actuarían en el anonimato y tendrían derecho a que se borre toda su actividad en Internet y que no pudiera utilizarse toda esta información para inculparlos y para demostrar su actividad ilícita dentro de Internet, como la difusión de pornografía infantil, como la pederastia, como los ataques a las mujeres por Internet, los insultos, el ataque a la imagen. O sea, no tendríamos oportunidad con estos derechos, si fueran absolutos, a buscar a los criminales y ubicarlos, ¿no? O sea, sería un obstáculo absoluto para la investigación criminal. Entonces, no podemos apoyar el derecho al olvido y el derecho al anonimato en una forma absoluta. Lo que considero es que esto es un error, que no es verdad que exista el derecho al anonimato ni el derecho al olvido en materia criminalística. Sería un obstáculo terrible para la criminalidad informática. Perdón, para la persecución de los delitos informáticos. Protección del menor. Los gobiernos no deben velar los gobiernos no solo deben velar por la protección de la infancia en Internet, como por ejemplo en el caso de la pornografía infantil, sino hacer que las compañías ofrezcan medios para garantizar un acceso seguro sin infringir los derechos de los menores. Bueno, creo que hemos hablado abundando sobre este tema. Propiedad intelectual, también hemos abundado sobre esto, se debe garantizar el reconocimiento de los autores, su obra artística o literarias y el derecho a ser remunerados por su uso, garantizando al mismo tiempo el libre acceso a las obras que yacen en el dominio público. Pero no estamos hablando nada más de la literatura, estamos hablando de propiedad intelectual, también de las creaciones digitales y de herramientas tecnológicas. Entonces, cada uno de ellos, pues también tendría su derecho de autor y tendría sus derechos registrados como propiedad intelectual o propiedad industrial. La ciberseguridad y cómo actuar si se vulneran los derechos digitales. La ciberseguridad es fundamental para garantizar la libertad de las personas a ejercer sus derechos digitales, por ejemplo, preservando su intimidad mediante el cifrado de las comunicaciones. Pero, ¿cómo actuar si se vulneran en derechos digitales? Es decir, cuando una empresa comercia o divulga nuestros datos personales o produce un acceso no autorizado, entre otros, en la mayoría de los países con una legislación sobre ciberderechos, este tipo de infracciones pueden llevarse a los tribunales. En el caso de los Estados Unidos, los Estados miembros disponen de organismos como el Comité Europeo de Protección de Datos, o de figuras como el Supervisor Europeo de Protección de Datos, que investigan y persiguen las infracciones, imponiendo sanciones que pueden llegar a cientos de miles de euros para las más graves. Bueno, veamos ahora, cambiemos un poquito de tema para no aburrirnos y veamos ahora unos criterios que están en la jurisprudencia mexicana. ¿Qué tenemos? ¿Podemos avanzar un poco, maestro, en la presentación hasta ver el primer criterio?
Es así. Gracias. El primer criterio que quiero abordar es de lo que hemos platicado. Con lo que hemos platicado, ahora nos permite este conocimiento nos permite ahora criticar lo que son las jurisprudencias de nuestras cortes. Vamos a ver el primer criterio. Este criterio es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Su registro digital es el 2022-825. Es de la segunda sala, en la 10ª época. Esto es del año 21, es de marzo del año 21. Es jurisprudencia. Como verán, no ha sido superada. Esto es vigente. Certificados de sellos digitales. El oficio emitido con fundamento del artículo 17H del Código Fiscal de la Federación, a través de la cual la autoridad fiscal lo deja sin efecto, no afecta a derechos sustantivos y por lo tanto no se actualiza una excepción al principio de definitividad para procedencia del juicio de amparo. Es decir, no tiene protección en el caso de que se cancelen los sellos digitales, los certificados digitales, en forma retroactiva, en forma genérica. Los sellos digitales le permiten la autenticidad y la autorización por parte del Estado de facturas, digamos, ¿no? O de documentos. Si el fisco está utilizando estos sellos digitales para las facturas, para realizar actividades comerciales o industriales registradas, y de pronto quita estos sellos digitales, ¿nos está dañando? Eh, Dice la Corte que no tenemos un daño o un agravio como ciudadanos, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque no está tomando en consideración lo que son dos criterios: el criterio de autoridad y el criterio de ciudadanía. El criterio donde eh, el Estado debe, eh, debe fundar y motivar sus resoluciones, pero donde el ciudadano tiene un derecho a la seguridad jurídica, a la certeza jurídica. Entonces, el hecho de que nos estén cambiando las normas de una forma tan abrupta nos causa daños. Pero además, en hablar de la vulnerabilidad de los sujetos, tenemos que los ciudadanos, como, como obligados fiscales, son vulnerables ante el Estado, porque el Estado impone y cobra y ejecuta, y el ciudadano únicamente actúa en forma pasiva en lo que es la creación y en forma activa en lo que es el pago. Entonces, las obligaciones son a cargo de los ciudadanos y en favor del Estado, una facultad del Estado. Es decir, no tenemos una relación de horizontal, sino una relación desigual, vertical, donde el Estado manda y el ciudadano obedece. Pero esto es una relación desigual que debe ser equilibrada por el Estado. No puede estar el Estado mandando en forma dictatorial y cambiando sus órdenes en forma constante. El, Esto debe ser regulado como se regula el estado de consumidor y el que ofrece bienes o servicios. Entonces, si una empresa ofrece bienes y servicios y el otro es el consumidor, el vulnerable es el consumidor y debe proteger el Estado contra el que impone, contra el que impone o cobros excesivos en materia de comercio, que vende productos en forma fraudulenta. Entonces, tenemos estas obligaciones que deben ser reguladas por parte del Estado, pero en la materia de justicia tenemos que tomar en consideración que el sujeto vulnerable es el sujeto de las contribuciones, el contribuyente y el beneficiado del Estado. Entonces, no es verdad que no tenga acceso al amparo. Debe tener acceso al amparo cuando sucede cualquier acto que afecte sus derechos porque es un ente vulnerable. Y esto debió haber sido tocado en esta jurisprudencia.
Los hechos, los tribunales colegiados de circuito contendientes fue una contradicción entre criterios. Analizaron sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamó el oficio, a través del cual la autoridad fiscal dejó sin efecto al certificado sellos digitales. En ambos casos, los jueces sobreseyeron por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23 en relación con el 107, fracción tercera, inciso A y B, ambos de la ley de amparo, mientras para un tribunal el sobreseimiento fue correcto por tratarse de un acto que no entraña la afectación material de derechos sustantivos y por tanto confirmó la sentencia recurrida, para el otro tribunal fue incorrecta la determinación adoptada por el juez, pues el oficio reclamado afecta materialmente los derechos a libertad de comercio y profesión, así como el patrimonio quejoso, y por ende el juicio de amparo indirecto es procedente. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el oficio por el cual la autoridad fiscal deja sin efecto la certificación de sellos digitales no afecta materialmente a derechos sustantivos, como la libertad de comercio y profesión, y tampoco el patrimonio destinatario de este acto, y por tanto no se actualiza una excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es decir, que no existe el principio de definitividad y debería agotar otros recursos. La justificación. Lo anterior es así, ya que no se trata de un acto privativo, sino de acto de molestia temporal que puede desaparecer una vez seguido y sustanciado el procedimiento sumario previsto en el artículo 17H del Código Fiscal de Federación, pues la resolución ahí emitida puede ordenar la expedición de nuevos certificados en sustitución del invadio, siendo así como breve duración los efectos nocivos producidos por el acto reclamado, a no que el otorgamiento del certificado para uso de los sellos digitales no es un derecho de carácter sustantivo, sino que se trata de cumplimiento de un requisito formal para poder realizar actividades, por lo que la insubsistencia de tal certificado no entraña en ninguna forma una restricción a la libertad de trabajo o profesión. Pues una vez aclarada la irregularidad detectada por la autoridad fiscal, podrá continuar con el ejercicio de la actividad económica mejor le conviene. Mientras que la aparente afectación a derechos patrimoniales únicamente puede entenderse como una consecuencia de un menoscabo a la libertad de comercio respecto de la cual se insiste, no se actualiza tal lesión jurídica. Como vemos, ya hemos visto una aberración lógica. Eh, Todo lo que dice aquí es justificación de la Corte hacia la actividad del Estado. Como que en las resoluciones de tipo fiscal, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación busca no la garantía de los derechos humanos de las personas, sino la facultad del Estado de recabar contribuciones y hacer lo que le parezca en materia fiscal. Entonces, aquí vemos, no afecta, no afecta, no afecta, en lo cual en la realidad material, pues sí afecta. O sea, como aquí dice, que una vez que se obtengan los sellos ya podrá realizar las actividades. Esto es, retarda la actividad, impide la actividad, obstaculiza la actividad, por lo cual es un acto no únicamente de molestia. Esto puede dar la pérdida de contratos, y la pérdida de contratos pues es un daño patrimonial e impide el comercio. Entonces, en forma lógica, en forma más básica, con cualquier persona que conozca lo más básico de comercio, se dará cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una resolución aberrante, que incluso es jurisprudencia en México. Estos derechos digitales, entonces, implican que el poder ejecutivo, el poder judicial, los demás poderes del Estado no nos pueden estar variando en forma absoluta y a su antojo y en forma arbitraria los derechos y obligaciones en el entorno digital. O sea, debe tener una seguridad y estabilidad. Pero lo que ha sucedido en la revolución tecnológica es que también la inestabilidad sobre seguridad jurídica en materia digital, en la actividad y en la relación de Estado y de ciudadanos, es también una inestabilidad constante. Entonces, esto provoca daños y a veces los daños pueden ser dirigidos, pueden ser resoluciones contra un sujeto en particular o contra un grupo en particular. Entonces el Estado también se convierte en criminal. El Estado también actúa en forma corrupta. También hay delitos de Estado. Y entonces la Corte no está actuando con la debida diligencia al momento de resolver las controversias. Esta resolución fue de marzo del 21, es decir, hace 4 años. Su criterio no ha cambiado en forma obligatoria. Pues bien, tenemos dos criterios más. Veámoslos antes de despedirnos o dejar para preguntas. Segundo criterio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2025-812. Instancia, tribunales colegiados de circuito, 11ª época, es decir, ya estamos en la actual época. Es de enero del 2023. Esto es más actualizado. Logos de transacciones. Para que el documento con tecnicismos en materia de tecnología de la información influya en el ánimo del juzgador, puede dársele el valor probatorio pretendido por su oferente, es necesario que se acompañe de la interpretación de un perito en materia informática. ¿Qué está evidenciando esta jurisprudencia? Bueno, creo que con el rubro nos basta para saber que en realidad lo que está diciendo la Corte es que sus jueces no están capacitados en materia informática y que requieren de peritos para el conocimiento de los contenidos, de los datos y de la información digital, y que, pues, ante tal vulnerabilidad de los jueces de ser sorprendidos o engañados por las partes, pues requieren de apoyar sus resoluciones en peritos en materia informática que asuman el riesgo sobre la resolución judicial. No es tan sencillo decir peritos informática, no, ni es decir la intervención peritos. En México cambió el sistema, ojalá y tengamos oportunidad de platicar sobre eso, estableciendo tribunales democráticos en el sistema penal acusatorio y en los juicios orales en materia laboral, materia mercantil, materia familiar y materia civil. Entonces, esto ha trasladado la responsabilidad del Estado a cada uno de los operadores y, y es para eximirse de responsabilidad. Aquí está eximiendo la responsabilidad del juez y descargando la responsabilidad del resultado de la sentencia en el perito. El perito es el que va a dar su opinión técnica y firmar como una especie de certificación de lo que está ocurriendo en la información digital para que el juez tenga conocimientos suficientes para resolver el caso. Eh, ¿Qué nos evidencia esta jurisprudencia? Nos evidencia que los tribunales mexicanos no están capacitados para brindar justicia en materia tecnológica y que requieren de la intervención de peritos, ya sea oficiales o particulares, para poder impartir justicia digital. La justicia digital en México requiere entonces un desarrollo aún, una implementación aún, una regulación aún. No estamos capacitados para tener una justicia digital en México porque tenemos jueces analfabetas, según lo dijeron los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia digital, no por ofensa, sino por realidad. Es esta situación lo que ha obligado a la Corte a requerir para el desarrollo de las pruebas digitales con la intervención de los peritos. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para que el documento con tecnicismos en materia tecnológica de la información influye en el ánimo del juzgador y pueda dársele el valor pretendido para su oferente, es necesario que se acompañe la interpretación de un perito en materia de informática. Así lo dijo simple y llanamente. ¿Cómo lo justifica? Lo anterior, porque la sola exhibición de un documento con tecnicismos que no resultan comprensibles para el promedio de la población no puede ser suficiente para demostrar que las operaciones que se encuentran insertas en él fueron aprobadas con el consentimiento de las partes que las impugnan y desconoce en un juicio, por lo que es necesario que se acompañe de la debida interpretación de un perito en materia de informática, en la que se logre explicar con claridad el contenido de dicha documentación y con ello determinar su alcance, ya que, de otro modo, el juzgador se encuentra impedido para conocer la verdadera intención y contenido de esta, al no ser un experto en el lenguaje y código informático. Así, simple y llanamente, nuestra justicia mexicana. La prueba de inspección practicada ante la pantalla de un sistema integral de justicia. Este es el tercera jurisprudencia que veremos hoy. Prueba de inspección practicada ante la pantalla del sistema integral de derechos y obligaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es insuficiente por sí sola para demostrar que el trabajador no tiene carácter de asegurado de dicho organismo, pues para ello deberá complementarse con una pericial informática jurídica documentaria. ¿Cómo ven? Resulta que somos analfabetas jurídicamente, hablando en materia de informática jurídica, en materia de derechos informáticos, en materia jurídico-informática. No sabemos qué significa el derecho informático,
me refiero a los jueces. Entonces, ni los jueces, ni los ministerios públicos, y pues la generalidad de los operadores de justicia. Esto sucede en especialistas. Imaginen ustedes la generalidad de la población. Estos son los que ocupan el nivel de gobernantes. Estamos hablando incluso de los magistrados y ministros. O sea, ellos tampoco están capacitados y necesitan de especialistas para poder intervenir. Entonces, ¿somos ya ciudadanos digitales? No, somos analfabetas digitales. Yo considero que podremos hablar de una ciudadanía digital hasta el momento en que adoptemos derechos y obligaciones. Y no podemos tener derechos y obligaciones si no hemos sido capacitados en materia de informática jurídica. Es como darle una pistola a un niño. ¿Por qué? Con el Internet se pueden cometer delitos, pero también puede ser víctima de delitos. Entonces, si las personas, si los equipos de cómputo y los desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial y demás no son regulados en forma debida por el Estado, nos ponen en riesgo a todos. Pero además nos ponen en riesgo no únicamente frente a los criminales, sino que nos ponen en riesgo de ser sujetos activos de delitos en forma indebida. Entonces, ¿cómo puede el Estado establecer delitos cuando ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo en Internet? Si no sabemos las obligaciones, si no sabemos nuestros derechos digitales. Entonces, en México no hay ningún programa de capacitación y de concientización sobre derechos digitales. Y ni la ha habido hasta la fecha. Es decir, hoy, 30 de enero del 2025, no ha habido un programa de sociabilidad, de socialización, de sensibilización sobre derechos digitales y obligaciones digitales, ni ciudadanía digital. Muy bien, hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Esperemos tener otra intervención para dar el resto de la clase. Y si hay alguna pregunta, maestro, estoy a la orden. Muchas gracias, doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este seminario internacional que tiene como título general la inteligencia artificial y el derecho. El título de la ponencia, abordaje de criminología digital, convergencia de tres derechos humanos, derechos digitales, derechos a la seguridad pública y seguridad alimentaria. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio contar con el doctor Apolinar Rodríguez Rocha. En horas posteriores, esta presentación estará en nuestro canal de YouTube y la vamos a compartir en todas nuestras redes sociales. Un saludo, un abrazo fuerte, maestro, a la distancia. Igualmente, que tenga un excelente día y a la orden para seguir y explorando lo que es la informática jurídica. Y ahora sí, cualquier duda nos la pueden dejar por ahí en el instituto, y en la próxima clase, si tienen a bien invitarnos, podemos darle contestación a las mismas. Gracias, maestro, y a la orden.